Pero antes de llegar a eso tenemos que ver lo del plazo. Decíamos de que en los términos del tercero del reglamento se habla de un plazo de 1 año. Sin embargo, hay precedentes judiciales que nos dicen lo siguiente. Por favor, bienvenida, ¿cómo te llamas? Sofía Alfaro. Sí. Remate, la vigencia del avalúo de los bienes sujetos al mismo es de 6 meses. El artículo 486, fracción quinta del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente dispone: para el remate se procederá de la siguiente forma. La vigencia del valor que se obtenga por los avalúos será de 6 meses para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate. Si entre este y las subsecuentes mediara un término mayor de 6 meses, se deberán actualizar los valores. Asimismo, para la exposición de motivos de la reforma del citado precepto legal, reza de la siguiente manera. Por otra parte, se simplifica la regulación de los remates, haciendo más rápida y económica su tramitación. Es Federico Lucio de Canini. Perdón. Este precedente judicial que nos hace en favor de leernos se refiere a que para efectos de remate, el propósito es el remate, va a tener una antigüedad de 6 meses. Oye, pero contradice lo del tercero del reglamento del Código Fiscal, sí, porque son propósitos distintos. Mientras que para el pago de contribuciones federales será de 1 año, para el pago de remate es de 6 meses. Así decimos que tenemos también entonces, por ejemplo, en el caso del DF, con base en ese Código Fiscal del Distrito Federal, un manual de procedimientos para hacer avalúos. La Secretaría de Finanzas, a través de la Tesorería del Distrito Federal, se dio cuenta de la necesidad y conveniencia de que se normase la práctica de los avalúos. Y por eso es que para operaciones traslativas de dominio en el Distrito Federal, pago de contribuciones locales, ha emitido este manual que a los evaluadores nos dice cómo y qué debemos de hacer. Por favor, tu nombre y bienvenido. Enrique Zapata. Manual de procedimientos y lineamientos técnicos de evaluación inmobiliaria, así como de autorización y registro de personas para practicar avalúos, publicado en la Gaceta Oficial del DF el 30 de mayo de 2005. Artículo 2. Para efectos de este manual se entenderá por avalúo el dictamen técnico practicado por persona autorizada o registrada ante la autoridad fiscal que permite determinar el valor de mercado de un bien inmueble con base en su uso, características físicas y urbanas de la zona en que se ubica, así como la investigación, análisis y ponderación del mercado inmobiliario, y que plasmado en un documento que reúna los requisitos de forma y contenido establecidos en el presente manual, sirve como base para determinar alguna de las contribuciones establecidas en el Código, cuando la contribución que se determine con base en dicho avalúo sea el impuesto sobre adquisición de inmuebles. El anexo a la declaración forma parte integrante del avalúo. Luego, el artículo 7 dice: de la autorización que se otorgue para la práctica de avalúos e instituciones de crédito y sociedades civiles o mercantiles tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal de que se trate y a partir del día siguiente al de su otorgamiento. Dicha autorización deberá revalidarse anualmente, para lo cual se entregará la solicitud de revalidación acompañada de los estados de autorización de los peritos a que se refiere la fracción 6 y 7 del artículo anterior. El artículo 17 dice: todo avalúo deberá reunir como mínimo los siguientes elementos. La fracción segunda menciona las características del inmueble. A. Descripción de los elementos urbanos significativos del área o corredor en el que se ubica el inmueble, destacando en su caso aquellos que lo distinguen de otras áreas de valor o corredor de valor del Distrito Federal. B. Descripción del inmueble y de su uso actual. Espérame, Antiquito, por favor. ¿Cómo describirías la ubicación de este inmueble? ¿Cómo te llamas? Bienvenido. ¿Y cómo describirías esto para los amigos que nos ven en otras partes? Buenos días, Luis Durán. Bueno, lo describiré. Bueno, se ubica al lado de un eje vial. Una que es Doctor Río de la Loza y la otra que viene bajando.
Sí. 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 También. Así es. Bueno, justo nos ubicamos, pues es un inmueble que contiene un auditorio, aparte de 2 pisos, del cual contiene varias aulas, las aulas aproximadamente de unos 50 metros cada una, y el auditorio siendo de unos 300, no bueno, como 300 metros. De los pasillos, sí. Pues bueno, varilla, viga, alfombra, en el otro losa. Sí. Pues creemos que sí, creemos que sí. Como ven, entonces, aquí Luis nos hizo favor de ayudarnos a cumplir con esa descripción de los elementos descriptivos de los que Enrique nos hacía favor de mencionarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarnos el qué, el dónde, el cuándo y el cómo. Nos sigue diciendo esto de manual de procedimientos, lo siguiente, por favor. Descripción del inmueble y su uso actual. C. Descripción. Espérame. Hoy por hoy el uso ya no es industrial, ¿verdad? Quedamos que hoy el uso es servicios, se llama. La cuestión educativa se considera como servicios. Aquí hacemos una referencia porque, por ejemplo, tenemos habitacionales y no habitacionales. Dentro de los habitacionales tenemos unifamiliares o plurifamiliares. Y dentro de estos tenemos individuales o condominios. Asimismo, en los no habitacionales vamos a tener la clasificación, por ejemplo, de que son industriales, comerciales o de servicios. Ejemplo, los tabiques para construir esta instalación tienen el mismo costo que para poner un hospital o para poner un antro. ¿Cuál es la diferencia? El enfoque de capitalización de rentas. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la productividad esperada va a ser distinta en una y en otro. En el caso de un hotel y de un hospital son los que tienen el enfoque de mercado de mayor rentabilidad, de mayor velocidad. No vayamos más lejos, recordemos el caso de un inmueble en la lateral del viaducto Miguel Alemán en la colonia Escandón que abrieron recientemente entre Patriotismo y Avenida Revolución, muy cerca de la estación del Metrobús Tacubaya, que tiene un anuncio espectacular de 10x10 en la fachada, totalmente sugerente, ¿verdad, Carlita? ¿Verdad? Porque lo vemos a la pasada, por eso sabemos de qué hablamos, en donde nos está diciendo que esa compañía productora de preservativos es la patrocinadora de ese hotel. El mensaje subliminal es clarísimo, evidentemente. El costo de producción de ese hotel es de alrededor de $40,000 el cuarto. La productividad que esperan tener ahí pues es de, en un lapso de 6 a 7 años, tener la tasa interna de retorno de recuperar totalmente su inversión. Alguien diría, oye, no, en 3 años recuperan el 100%. El plan de negocios habla de que será en un lapso de 6 a 7 años en materia de hoteles. En materia de hospitales son 10 años. Pensemos cuánto cuesta poner un hospital, las licencias que se van a tener que requerir. Síguele leyendo, por favor. Descripción del terreno en forma tal que permita identificarlo y, en su caso, distinguir los elementos que lo hacen diferentes de otros terrenos del área o corredor de valor en que se ubica. De hecho, este manual nos dice, oye, ¿es de forma regular o no? Aquí en esta zona de la Ciudad de México encontramos terrenos más o menos del mismo tamaño, pero en las afueras de la ciudad resulta que encontramos octágonos, heptágonos y unas decaedros y formas distintas en donde los accesos quizás son muy angostos al principio y después se abren. Piensen en la zona de Tlalpan en un momento determinado. Pues eso va a tener una incidencia respecto del valor comercial, porque no es lo mismo tener 80 metros de frente como este inmueble sobre un corredor de valor que si quisieran poner una tienda de aquel lado pues tendría gran afluencia, a que si se quisiera poner sobre un callejón en un momento determinado. Síguelo, por favor. Descripción de cada porción de construcción que permita reconocerla y, en su caso, los elementos que la hacen diferente de las clases similares. Luis nos decía, en esta área este es un edificio nuevo. La construcción de la escuela de aquel lado data de los 70s. Los elementos constructivos que hay ahora
fueron alterados, fueron modificados con la remodelación de hace 4 años. Sin embargo, el costo de producción de esta área va a ser diferente al costo del inmueble de allá. ¿Por qué? Pues porque allá no hay aire acondicionado, para empezar. Así entonces tenemos que describir en el avalúo cómo identificar el inmueble y diferenciarlo de otros en un momento determinado. Síguele, por favor. Descripción de cada instalación especial, elementos accesorios u obras complementarias que posee el inmueble. Superficies correctas de terreno, construcción, instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias y en el caso de condominios, del indiviso que corresponda. Espera, con abajo. Fotografías del... Espera. ¿Superficies cómo empezaste? Superficies correctas de terreno. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas veces no vemos que el folio real del inmueble dice que tiene los 200 metros cuadrados, la casa de Córdoba, ¿número qué? Es Puebla, ¿verdad? Es Puebla, es la esquina. Bueno, vamos a suponer que la casa del despacho del maestro Matuk, que tuviera 200 metros de terreno. ¿Tiene más? Yo digo que tiene más. Bueno, de construcción tiene 3 pisos, pero bueno, ok. Para efectos del folio real, como es un inmueble que se matriculó hace casi 100 años, resulta que dice que trae 200 metros, vamos a suponer. La escritura trae 220 metros cuadrados. El avalúo trae 207 metros cuadrados. Y las cláusulas de la escritura dicen y que se compró ad corpus. ¿Cuál de los 3 es el adecuado? Pues hay que hacer un levantamiento topográfico, simple y sencillamente. Es parte del trabajo que debe de realizar el evaluador. Oye, ¿cómo voy a determinar el precio de un bien si no sé cuáles son la superficie, medidas, linderos y colindancias? Oye, es que, mira, de ese lado hay una servidumbre de paso, pero es mío, ¿no? No, espérate, eso en vez de darte, te quita valor en un momento. Por eso es tan importante esa descripción. Por favor, síguenos. Fotografías del inmueble referentes a fachadas, interiores, estructura, instalaciones y acabados. Ojo, Google Maps es una gran herramienta, nos ayuda muchísimo, pero trae un retraso, un desfasamiento de 6 meses. Entonces, en muchas ocasiones van a ver de que, el informe de valor trae unas fotos y que dice, oye, pues no, la casa estaba pintada de verde, ¿por qué trae color rojo? Es que así la teníamos hace 6 meses. Eso que demuestra que no fue el perito o una persona relacionada con el perito. Hay que hacer la visita física del inmueble. Es frecuente, por ejemplo, en la Colonia Condesa, donde se encuentra nuestra oficina, el encontrar viviendas habitacionales junto a oficinas y junto a restaurantes, bares. Alguien podría pensar, es que el bar va a provocar conflicto. Algunos pensamos que no. ¿Por qué? Porque pues vas a tener valet parking, vas a tener gente que te va a estar cuidando tu propiedad todas las noches, vas a evitar que en un momento se te puedan meter los rateros tan fácil. Oye, pero es que hay contaminación auditiva y ambiental. Pues no dormimos ahí. Al fin y al cabo, el antro trabaja en la noche y uno normalmente de día. Pero cada caso es especial. ¿Cuántas veces no hemos encontrado instalaciones, por ejemplo, de venta de combustibles que se ubican dentro de los 600 metros que dice la norma correspondiente? Pues ¿qué pasa? Que en Tlalpan inclusive acaban de clausurar, hoy vemos en el periódico, que los vecinos lograron la clausura de una gasolinera. ¿Por qué? Porque resulta que habían obtenido la licencia de apertura del establecimiento mercantil de forma quizás no fundamentada en la realidad, por decirlo de alguna manera.